Hermanos, buenas noches o buenas tardes. Es el culto vespertino de este domingo. Y como es una buena costumbre de los bautistas, estudiamos la palabra y la predicamos en este culto de las 6 de la tarde. Todavía lo hacemos a través de las redes porque llegamos a muchas más partes, principalmente por eso. Y segundo, porque las distancias en Monterrey son bien largas. Los hermanos, para los que no están aquí, viven muy lejos. Hay hermanos que viven en los 7, o ya son, creo, 11 municipios conurbados. Y les es difícil ir y venir 2 veces el mismo domingo. Así que bueno, por lo pronto tenemos culto en la mañana de asistencia presencial y tenemos un culto vespertino que por lo pronto todavía es virtual, pero la palabra de Dios no está presa, como dice la Escritura, sino que esta circula, va, viaja, entra en nuestros oídos, entra en nuestros corazones, produce cambios edificantes, produce salvación y vida eterna, y no vuelve vacía a la boca de Dios, sino que lleva fruto abundante. Hoy vamos a ver un capítulo muy hermoso de la Biblia donde se cita algo que ha causado controversia y discusión entre cristianos, pero que no debe ser. No debe ser. Porque es claro el mensaje y el mensaje debe ser, como todos los mensajes de la Biblia, edificantes. Y vamos a ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos del 12 al 23, cuando el pueblo de Israel y David al frente conducían el arca del pacto rumbo a Jerusalén. La última parte de esa peregrinar que tuvo el arca del pacto por muchas ciudades y hasta otros reinos, y finalmente va a Jerusalén en este pasaje. Y dice así, para que ustedes me sigan, aquí va a aparecer en la pantalla, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, a Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió David luego para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová.
y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, sí, pero seré honrado delante de las criadas a quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué pasaje tan tremendo, ¿verdad? Aquí describe la narrativa de que David danzaba con todas sus fuerzas. Se describe que danzaba delante de Jehová. Es algo muy interesante porque siempre ha habido una discusión si la danza está bien, si la danza es correcta, si es una forma aceptable de alabanza al Señor, dado que tradicionalmente los pueblos paganos danzaban. Era su forma de alabar a sus dioses. Mientras que el pueblo de Dios lo que hacía era cantar y escuchar la palabra como forma tradicional de culto a Dios. Entonces el danzar como que no cabe dentro de un culto cristiano, aunque recientemente muchas denominaciones lo hacen. Danzan y a veces frenéticamente. Y cantan ese estribillo que dice: si el Espíritu de Dios se encuentra en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se encuentra en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Y así sigue diciendo el estribillo. Y lo describen en este canto como si fuera una acción directa del Espíritu Santo haciendo danzar a David. Hoy en esas iglesias le dicen uno a otro: a ver cómo te mueve el Espíritu, muévete, diciendo que el Espíritu Santo es el que mueve el cuerpo de una persona. Es inexacto eso, pero vamos a verlo mejor a la luz de la Escritura, porque la Escritura es perfecta. Y Dios permitió que este pasaje donde David danzaba aparezca en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ahí aparece con todas sus fuerzas, danzaba con todas sus fuerzas, no se movía un poco, así como algunos hermanos de hoy en día, que algunos se mueven y aplauden. En vez de danzar, David danzaba frenéticamente, dice ahí, con todas sus fuerzas. Y traía un vestido, un efod, no traía las vestiduras de un rey, sino un efod sacerdotal, porque él quería dar ofrendas y ofrecer sacrificios, y lo hizo, y en esas vestiduras que son más cortas, él danzaba y se descubrían parte de su cuerpo que no debieran descubrirse. Bueno, pues todo eso hizo David. Y ante el gozo de conducir el arca del pacto a Jerusalén, él hacía eso. No por ninguna otra razón. El gozo de conducir el arca del pacto a Jerusalén. Había gozo en todo el pueblo de Israel. No solo David estaba gozoso, todo el pueblo lo estaba. Y eso es importante entenderlo. La danza ocurría durante el camino. No estaban todavía en un templo, todavía no estaban en algún tabernáculo de reunión, ni siquiera estaban en la ciudad, iban por el camino y danzaban. El rey llevaba ropas sacerdotales, como les platiqué. Ahora vamos a estudiar el contexto para que veamos por qué pasaba y cómo es lo que pasaba y qué quiere decir todo esto. El reino se asentó finalmente en Jerusalén. Había estado en Hebrón, había estado en Silo, había estado en otras partes. Hoy ya el reino estaba unificado y unido y afianzado el reino de David. Era un David, un rey poderoso ya. Así que él deseaba que el arca del pacto estuviera en Jerusalén, no anduviera por allá en otras partes, en otras ciudades, sino estuviera en Jerusalén afianzado. De hecho, él quería construir un templo, pero por lo pronto hizo traer el arca para asentarla ahí. El arca incluso llegó a estar entre los filisteos una temporada. Finalmente se concedía este gran sueño que David tenía, Dios se lo concedía: ándale pues, llévate el arca. Lo había intentado antes David,
Pero cuando salió de Pérez Usa, una ciudad que se llamó, porque Usa, uno de los hijos que cuidaban el arca, cuando tropezaban los bueyes, detuvo el arca con las manos para que no se cayera y cayó muerto por ese atrevimiento de tocar el arca con sus manos, un arca sagrada donde estaba la presencia de Dios, así que murió. Y David interrumpió el viaje y dejó con Obed-Edom, ahí quédate con el arca porque qué peligroso es esto, cuánta gente puede morir. Pero ahora Obed-Edom fue grandemente bendecido y David entendió que Dios estaba permitiendo ya regresar al arca a Jerusalén y estaba gozoso y estaba frenético y estaba danzando con todas sus fuerzas. Y no solo él, algunas muchachas también danzaban, que acá entre nosotros los israelitas les gusta danzar. Y la danza, más que un baile sensual, ni mucho menos, es brincar en círculos, ¿no? Se abrazaban así, brincaban entre ellos. Pero obviamente lo hacían los muchachos, las muchachas más, los hombres ya grandes no, los sacerdotes no, los reyes menos, ¿no? Un rey con su dignidad pues no iba a andar brincando ahí entre los muchachos. Y David sí brincó. Y dice la Biblia, brincando y danzando delante de Jehová. Es importante esa expresión, ¿no? Recuérdenla bien porque ahorita vamos a ver algo más acerca de eso. Vamos a ver el contexto histórico. El arca, les decía el otro domingo, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo y la unidad del pueblo santo. Porque mientras está el arca, todos están alrededor de ellos, se sienten protegidos, se sienten un solo cuerpo, un solo pueblo. Y el arca fue construida desde el inicio de la constitución del pueblo, cuando Dios dio las leyes allá en el monte Sinaí, dijo, van a construir un arca de estas dimensiones, con este contenido, con este forro de oro, y todo lo que significa el propiciatorio que está arriba, y todo eso que vimos. Muy importante. Seguramente el arca era el objeto más preciado que el pueblo de Israel ha tenido jamás. El arca es un objeto muy importante. Vamos a ver ahora el contexto escritural, lo que dice la Biblia alrededor. Realmente es valioso, el arca sí, pero solamente es un símbolo. Es mucho más valiosa la presencia de nuestro Dios con nosotros. Haya arca o no haya arca. El arca es solo un símbolo. ¿De acuerdo? Si uno le da más importancia al arca que a la presencia de Dios, estamos equivocados. No es así. Es solo un símbolo. Los objetos sagrados no tienen valor por sí mismos. Claro, está forrado de oro, es madera muy fina, y el contenido pues es valioso históricamente, pues tiene ese valorcito. Pero el valor verdadero es la presencia de Dios con nosotros. Estemos en Jerusalén, estemos en Monterrey, o estemos en Chiapas, o donde quiera que estuviéramos. Si el Señor está con nosotros, estamos seguros. Y la danza es una manifestación física de gozo, porque el gozo abarca todas nuestras partes, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Lo abarca el gozo. Muchas veces el gozo es meramente físico, como el sexual, el poder sexual, y a veces el gozo es más, más del alma, cuando estamos en relación con otros seres humanos o con una persona amada, y el gozo es espiritual cuando nuestra presencia de Dios es el que nos produce ese gozo. Así que el gozo tiene esas tres dimensiones y la danza es un gozo físico. No danza el espíritu, no danza el alma, danza el cuerpo nada más. Y hay que entender eso para entender por qué la discusión que ha habido a través de los siglos, si debemos danzar o no delante del Señor. Fue una conducta aprendida, eso de danzar, aprendida de los paganos, en este caso lo aprendieron en Egipto.
En Egipto danzaban. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley y bajaba con el decálogo, encontró que el pueblo ya estaba adorando a un buey, a un becerro de oro, y danzaban frenéticamente como lo hacían los egipcios? Era su concepto de alabanza, era danzar ahí delante de un buey de oro, un becerro de oro, mejor dicho. Eso fue aprendido, no venía en la ley de Dios, y danzarás tú y tus hijos. No dice eso. No es un mandamiento de Dios que andemos danzando. Es una iniciativa humana, es una necesidad física de moverse cuando hay alegría. Como lo hace un futbolista cuando anota un gol, sale corriendo y brinca y da maromas y hace gestos y levanta las manos. Porque está feliz de haber hecho un gol. Así es la danza, es una manifestación física de gozo material. Nunca fue un mandamiento de la ley, ni lo es en la ley de Cristo. Yo conozco los 49 mandamientos de Jesús y nunca dice ahí que debemos danzar, porque no es un mandamiento, es una iniciativa propia. Yo tengo ganas de bailar, pues baila. Pues miren. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? ¿Cuál es el énfasis principal? ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos en este pasaje tan hermoso? Porque es hermoso, ¿eh? Nosotros hacemos discusiones porque somos buenos para discutir, pero el pasaje en sí es hermoso y trae mucha enseñanza y trae mucho gozo espiritual y muchas cosas. Así que el énfasis principal es el gozo que la presencia de nuestro Dios produce en su pueblo. Ese es el énfasis principal de todo el pasaje. Porque no solo David estaba gozoso Obed-Edom, estaban gozosos los sacerdotes, somos sacerdotes, todo el pueblo, las doncellas del pueblo, los siervos, todos estaban gozosos. Y era porque llevaban el arca, pues sí, pero porque el arca significaba la presencia de Dios con ellos, que venía a Jerusalén. Entonces era un gozo espiritual por la presencia de nuestro Dios. Ese es el énfasis principal de este pasaje y así lo describe. Ahora, una enseñanza secundaria es que el Señor acepta nuestras manifestaciones de alabanza. Tomando en cuenta que la danza no era un formato espiritual, no viene en la ley, no es un mandamiento, no lo practicó nadie antes que David. El hecho de que David haya danzado, el Señor lo aceptó. Así lo dice tácitamente el pasaje. Tercero, no dice el pasaje que fue el Espíritu de Dios que vino en David para hacerlo danzar. Eso no dice. El cantito lo dice porque es un cantito pentecostal, pero no dice que el Espíritu de Dios se encuentra en mí. Yo danzo como David. No. Sí dice en otros pasajes que el Espíritu de Dios vino sobre él, pues cuando peleó y cuando ganó la batalla, cuando venció a Goliat, cuando escribía los salmos, el Espíritu de Dios lo inspiró. Pero cuando danzaba, no dice que el Espíritu de Dios, no dice literalmente, no lo dice. Lo que dice es que él danzaba delante de Jehová. ¿Sí? Él decía, Señor, ahí te va esta danza. Estoy muy contento. Hasta ahí. No era que el Espíritu lo hiciera mover, el cuerpo lo hacía mover y la alegría lo hacía mover, pero no el Espíritu de Dios. No lo dice el pasaje. Pero el Señor sí condena la crítica de Mical, esposa de David, hija del rey Saúl, que en este caso criticó a David y lo menospreció en su corazón. Y sabemos que Dios rechazó eso porque no le permitió tener más hijos a Mical, por esa actitud de rechazo. Rechazó a su esposo, que ya es un buen pecado, rechazó el gozo espiritual, que es otro pecado mayor, y rechazó al pueblo y a todos porque dijo esas, y habló mal de las muchachas de Israel que andaban celebrando.
Así que esa amargura, esa negatividad, esa intolerancia, Dios sí lo rechaza. Nuestra crítica, el rechazo que hacemos de otros, eso sí Dios lo rechaza. Ahora veamos finalmente las aplicaciones para nuestro tiempo. Las manifestaciones de gozo y alabanza de las diferentes culturas e iglesias son muy diversas. La forma de alabar de un alemán, la forma de alabar de un mexicano, la forma de alabar de un haitiano, o de un africano, o de un judío son distintas. Cada quien tiene su estilo. Y varía conforme pasan los años y los siglos. Ha cambiado las alabanzas de una manera y otra. Pero esas diferencias que entre nosotros han llegado a producir divisiones y rechazo. Yo no creo que debamos bailar. Yo pienso que está mal ese tipo de canto, esos instrumentos no se deben usar, etc. Es también una manifestación de carnalidad el estar criticando la forma de alabar de otros. Estamos como Mical, ¿no? Igualitos, condenando a otro porque baila, se mueve. Y aunque la danza no es común, la danza no la practicaban los sacerdotes, nunca la practicaron los profetas, nunca la practicaron los apóstoles del Señor. El Señor nunca danzó. Y los ángeles no danzan, ni se describe en las visiones celestiales que haya danza en el cielo. No es una forma común bíblica de alabar. Hay que entender eso. Dios aceptó la alabanza de David, porque por encima de sus bailes, que no era tan artístico, era más bien frenético, por encima de eso estaba su gozo espiritual, su alegría, su gratitud con Dios. Y eso es lo que el Señor ve. A veces uno canta desafinado, a veces uno canta muy bajo, muy alto, o muy rápido, o muy corto, o nos olvida la letra. El Señor acepta nuestra alabanza, porque sabe que lo hacemos con el corazón, con todo gozo espiritual. Él acepta la alabanza nuestra, aunque es imperfecta, siempre. Aún los clásicos y el conservatorio cometen errores. Así que el Señor acepta nuestra alabanza. Finalmente, hay muchas cosas más que imitar en David, que solamente la danza, ¿no? La realidad es que David era valiente, e iba a la batalla. Nosotros nada más danzamos o también vamos a la batalla. David era espiritual, hacía oración y hacía salmos. Nosotros hacemos salmos, hacemos oración. David tenía muchas cualidades que debemos imitar antes que la danza misma, ¿no? Quizás la danza era lo menos que debíamos imitar de todas las cualidades que David tendría. Pero el mundo enfoca en su danza, pues porque quisieran danzar. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos de este culto. Recordemos que el Señor merece toda nuestra alabanza y todo nuestro gozo, que acepta nuestra forma de alabar, y que lo que no acepta es que nos pongamos a criticar y a rechazar unos a otros, porque Él no lo hace. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque este pasaje es hermoso, por el gozo que David tenía, que el pueblo tenía. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor, tolerante, que ve el corazón más que el cuerpo, y no estemos rechazándonos unos a otros y criticándonos unos a otros, porque eso no lo acepta tu corazón. Dice a los hermanos que están en casa, los que están conectados ahora, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.